Bueno, pues buenas noches. Qué alegría me da poder estar esta noche pudiendo compartir. Yo siempre he dicho que cuando nos toca predicar, a veces quienes nos preparamos para hacerlo somos los que más recibimos. Y no importa cuántas veces tengamos que repetir y repetir y repetir el mismo texto, yo no sé si a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo, pero resulta que muchas veces nos damos cuenta que la palabra siempre es nueva. No importa cuántas veces hayamos leído el mismo texto, a veces la circunstancia que estamos viviendo cambia y la perspectiva que logramos tener para captar el mensaje que Dios tiene para nosotros siempre es nueva. Y hoy, pues, no es una excepción en mi vida. Pues yo quiero contarles que me encantaría todos los que tienen Biblia y los que no, pues los que tienen su celular, que podamos hacer la lectura de un pasaje bíblico que vamos a revisar esta noche para que podamos empezar con el mensaje que Jesús tiene para todos el día de hoy. Entonces, Rodrigo, si me ayudas, amor, sí, para poder compartir la cita bíblica. Con mucho gusto, amor. Sí. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14, y dice así: Entonces el reino de los cielos es como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según la capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó el hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor a aquellos siervos y les pide cuentas. Acercándose, el que había recibido 5 talentos presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 de ganado, que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que me ha ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle, por tanto, el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo aquel que tiene se le dará y se le sobrará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues me imagino que esta es una de las parábolas que muchas veces en nuestra vida espiritual hemos escuchado. Y lo que es más común es que a veces interpretemos que esos talentos, bueno, para que conozcamos un poquito de la palabra talento realmente a lo que se refiere es a la moneda que en aquel entonces eh, tenía un gran valor tanto para los griegos como para los romanos. Era la manera en que ellos utilizaban para poder hacer sus canjes y poder tener esa economía en aquel entonces. Si nos referimos al talento como tal, si hablamos, porque lo más común es que a veces interpretemos que el talento se refiere al dinero. Y si pensáramos en el dinero, pues vamos a analizar dos cosas. Lo primero es que la parábola menciona que había un señor y que habían siervos. El señor era el jefe, era el dueño, era el dueño de todo aquel dinero que estaba repartiendo. Y los siervos, pues si interpretamos lo que realmente Jesús quería transmitir en esta parábola, Jesús estaba refiriendo a que los siervos somos todos aquellos que creemos en Él, que somos cristianos. El jefe al final viene siendo Dios y los siervos venimos siendo nosotros. Ahora, si vamos a analizar qué es el talento, podríamos ver
si lo vemos desde el punto de vista de una moneda, pues pensaríamos en el dinero que actualmente nosotros movemos para sobrevivir. Con eso pagamos el súper, con eso pagamos colegios, con eso saldamos cuentas, con eso tenemos ahorros, esos ahorros que a veces pensamos que van a dar paz a nuestro corazón y que tenemos que tener ahí para cualquier cosa, pues ese vendría siendo el talento. Ahora, si nos ponemos a pensar qué pasa, cuál es la dinámica del dinero, el dinero va y viene en un constante. Recibimos dinero hoy, pagamos cuentas mañana, estamos todo el mes distribuyendo ese dinero como lo hizo el Señor. El Señor distribuyó todo aquel dinero que tenía, pero a mí me encanta la parte en la parábola donde dice que Él repartió los talentos según las capacidades de sus siervos. Entonces, los talentos que nosotros recibimos, si lo vemos como dinero, pues es el talento que corresponde, la recompensa monetaria que corresponde a un trabajo que hacemos. Pero si pensamos más allá de lo que Jesús realmente quería transmitir, Jesús no solo se estaba refiriendo al dinero, porque el dinero, claro, si vemos la parábola, dice que a uno le dio 5 y cuando el Señor vino y le pidió cuentas, Él había multiplicado esos 5 en 5 más. A otro le había dado 2 y cuando le entregó cuentas, le entrega 2 más. Y al otro le había dado 1. Y ese 1 dice que cavó un agujero en la tierra y había escondido ahí ese talento o esa moneda de alto valor. Ahora, lo mismo podemos hacer nosotros con el dinero. Muchas veces recibimos el dinero de lo que nos hemos ganado como recompensa de nuestro trabajo y hacemos lo mismo. Podríamos ser de los que multiplicamos ese dinero y lo convertimos en más o creamos nuevas oportunidades que nos generen más dinero, como los primeros dos, que obedecieron lo que el Señor les había pedido. O podemos ser como este tercero, el tercero que abrió el agujero, que sería como atesorar eso que el Señor le había dado, sintió tanto miedo de hacer lo que tenía que hacer con él, que prefirió guardarlo. A mí me encanta la parte que analicemos personaje por personaje. Y vamos a empezar con el primero. El primero dice que recibió los 5 talentos y los multiplicó. Ahora, yo si te dijera en este momento, si alguien, tu jefe, alguien que tiene autoridad sobre ti, viniera y te dijera, mira, te voy a dar estos 5,000 quetzales y a mi vuelta voy a pedirte cuenta sobre él. Pero a mí me encanta la parte en la parábola donde el Señor dice, negociar hasta mi vuelta. Ese fue el mandato que el Señor había dado. ¿Qué hizo esta primera persona o este primer personaje? Lo que hizo fue buscar formas de multiplicar esto y convertirlo en aquello que fue el doble. Lo mismo que la segunda persona. Entonces, ¿qué pasa con los talentos? Ellos se sintieron capacitados, se sintieron aptos para saber qué hacer con aquel bien que estaban recibiendo, se sintieron seguros de lo que podían hacer y las capacidades que ellos tenían para poder responder a aquello que les había dicho el Señor y respondieron a lo que el Señor les había pedido. Negociar hasta mi vuelta. Cuando el Señor regresa y pide cuentas y el tercer personaje le cuenta, a mí me gusta cuando él le explica, trata de explicarle qué es lo que hizo con ese talento y le dice, sé que eres un hombre duro, cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Vamos a empezar por aquí, porque podríamos pensar que él empezó justificando la acción que había decidido tomar. Pero luego dice, por eso me dio miedo y reconoce esa emoción que ya hemos descubierto en cursos anteriores, que muchas veces no nos damos cuenta que fue instalado dentro de nuestro sistema natural por el mismo Dios, como un sistema de alerta que nos impulsa y que nos ayuda a estar pendientes de cualquier cosa que pueda traer algo perjudicial para nosotros, pero no necesariamente que nos detiene. Y ese miedo que paralizó al hombre fue el que lo hizo cavar aquel agujero en la tierra y decidir esconder aquel talento. Si pensamos en el juego famoso del escondite, cuando nuestros hijos o los niños que tenemos a nuestro alrededor juegan escondite, el niño que se esconde
se esconde precisamente buscando el mejor lugar, piensa estratégicamente cuál podría ser aquel lugar donde no lo encuentren, donde nadie lo descubra, donde nadie lo vea. Y este tercer hombre, eso fue lo que decidió hacer con el talento, hacer el juego del escondite, cavar aquel agujero en la tierra y depositar ahí aquella capacidad que Dios le había dado, aquel bien que Dios le había dado, que según la instrucción del Señor había sido negociar con él y multiplicarlo. Y él lo que hizo fue, por miedo, paralizarse ante aquella oportunidad, resguardarla, esconderla para que nadie la viera, para que nadie pudiera percatarse de que existía, para que nadie fácilmente pudiera encontrarla. Yo me imagino que él hasta debe haber pensado, ¿qué hago con él? ¿Dónde será el mejor lugar para esconderlo? Como lo hacen los niños cuando están jugando el escondite. Y resulta que ese momento donde él decide cavar el agujero, piensa que ese es el mejor lugar donde puede depositar y que va a tomar una decisión correcta porque al regresar su Señor va a devolverle aquello que le había dado. Ahora, si yo te llevara a pensar en las definiciones verdaderas con las que vamos a descubrir el mensaje que Jesús quiere que entendamos con esta parábola. Vamos a ver que hay 3 significados para talento. Si lo buscamos en el diccionario, pues primero sería la moneda de los griegos o los romanos. Ya hablamos sobre la dinámica del dinero. 2, el segundo significado dice que es la inteligencia o la capacidad intelectual que tenemos. Y 3 dice aptitud, capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación. Ahora, cuando nosotros entendemos que cuando Jesús transmitía este mensaje al pueblo, lo que quería era que verdaderamente descubrieran que Dios los había hecho aptos para la vida. Y que cuando hablaba de talentos no se refería a nada solamente al haber económico, a la capacidad de tener ese recurso económico, sino a la capacidad de ser una persona apta para la vida. Ser una persona que ha sido facultada con todo lo que necesita para saber qué hacer en cada momento y en cada situación. Cuando descubrimos que el verdadero significado que Jesús quería que entendiéramos es que hemos sido diseñados para saber qué hacer con la vida, descubrimos que el talento va más allá de pensar que solamente el dinero, sino que Dios ha capacitado, y me encanta que en la parábola dice que ha dado a cada quien según su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos tenemos lo mismo, que a cada uno, cuando hablamos en el Génesis, dice que nos hizo a cada uno a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, yo me veo con Rodrigo, o me veo con mi hermana, no somos idénticos, porque Dios nos hizo de una forma particular. Y en esa particularidad, los talentos también fueron repartidos de una manera particular. No significa que el Señor había confiado más en aquella que le dio 5, o aquella que le dio 2, o aquella que le dio 1. Porque para Jesús es importante que nosotros reconozcamos que Él no está pensando en que nos necesita para poder multiplicar esos dones o esos talentos o esas habilidades. De hecho, Dios no nos necesitaría para la obra de engrandecer su reino. Sin embargo, se fía de nosotros porque sabe que hemos sido capacitados para saber qué hacer con la vida y a través de esos talentos lograr saber responder a ese llamado que el Señor le hacía a estos siervos en la parábola. Dice que desde que les repartió a todos, les dijo, negociad, y les dijo que pediría cuentas a su regreso. O sea, anunció que él iba a regresar y que venía a pedir cuentas para saber qué habíamos hecho. Ahora, la plática se llama ¿y qué piensas hacer con eso que te ha dado? Ya entendiendo que Dios no nos necesita para su obra, pero que sí nos está tomando en cuenta porque es parte de lo que nosotros necesitamos para encontrar el camino de regreso a Él. Si yo te preguntara hoy cuáles han sido los talentos
que tú has reconocido que Dios ha puesto en ti y qué has hecho con ellos. A mí me pasó en una ocasión que estábamos en un retiro y en una oportunidad alguien llegó a orar por mí y cuando estaban orando en la parte del Espíritu Santo, de la fusión del Espíritu Santo, alguien se acerca a mí y me dice, yo empiezo a sentir un calor muy fuerte en mi mano derecha. Y empecé a sentir que la mano se me movía involuntariamente. Entonces yo en ese momento, pues yo me puse en oración y la persona que estaba orando por mí me dice, el Señor me pone que tú en este momento estás recibiendo un don de sanación y que para cuando tú ores por otras personas, Dios va a utilizarte para que puedas ser medio para poder ayudar a que otros reciban la sanidad que Dios quiere darles. Miren, en ese momento yo me sentí tan gozosa de que Dios me hubiera visto, de que Dios hubiera pensado en mí, me hubiera contemplado y hubiera pensado que yo podría serle útil. Y empecé en mi servicio feliz cada vez que íbamos a algún retiro, cada vez que teníamos alguna dinámica, pues entonces yo me disponía a ponerme a orar. Pero en una ocasión nos pasó que estábamos en un retiro de conversión y estábamos en otro país y nos tocó ir a un retiro de conversión eran más de 100 jóvenes adolescentes y estábamos orando por ellos y de repente el Señor me puso a orar por alguien, pero muy, muy fuerte. Y yo veía que la niña lloraba y lloraba y lloraba. Bueno, para no hacerles larga, realmente yo me di cuenta cómo Dios fue sanando su corazón de mucho dolor que venía en su vida pasada. Y yo realmente me sentía orgullosa de que Dios estuviera haciendo obra a través de aquello que me habían dicho. Pero en otro retiro me pasó que estábamos orando por alguien y Dios me ponía que me acercara a otra persona y que le dijera las cosas que Él me estaba poniendo que le dijera, pero yo sentí mucho miedo. Y empecé a sentir como esa tercera persona con el talento que Dios le había dado, pero yo empecé a sentir miedo y yo decía, porque era algo muy fuerte que yo le tenía que decir, y yo decía, y peor si me equivoco, y peor si no digo lo que tengo que decir, y peor si la persona no va a tomar a bien lo que le tengo que decir, y peor si no es para ella y me estoy equivocando de persona. Y empecé a meter en mi mente, tratando de entender con mi diminuta mente aquello que Dios me estaba poniendo. Y sentí tanto miedo que abrí el agujero en la tierra y escondí ese talento. Lo escondí por miedo. Lo escondí porque no quería hacerme responsable de ese talento y preferí guardarlo y esconderlo. Miren, fue bien difícil porque a lo largo de más o menos como año y medio después, yo no volví a sentir aquel calor en mi mano, no volví a sentir que Dios me hablaba y que me decía las cosas que tenía que hacer, porque obviamente yo no había sabido responder. Yo creo que si Dios me hubiera hablado en ese momento, así con voz audible, me hubiera dicho, siervo malo, sierva mala, o sea, no hiciste lo que yo necesitaba que hicieras en el momento en que lo hiciste. Y ahí me di cuenta que a veces nos pasa eso. Y no me refiero nada más en el servicio. Dios nos da tantos talentos. Si yo te preguntara, ¿cómo te ves a ti mismo hoy? Porque hay muchas personas que estamos aquí, a quienes Dios nos ha hecho líderes, a quienes Dios nos ha dado capacidad para hablar con otros, a quienes Dios nos ha dado el don de consejo, a quienes Dios nos ha dado la capacidad de ser buena escucha, a quienes Dios nos ha dado capacidad de poder a través de tus palabras transmitir el mensaje que Dios tiene para otros, a quienes Dios te ha dado la capacidad de poder dirigir a un grupo de personas para llevarlos aquí a un objetivo en una empresa, en tu casa, en el lugar donde te mueves, para que los objetivos se cumplan, para que tu empresa salga adelante, para que las metas que te has propuesto puedan salir adelante. Dios nos ha capacitado con talentos, con habilidades, con capacidades, pero sobre todo el mensaje de esta parábola es, Dios nos ha hecho aptos. Y no sé si recuerdan el mensaje de la semana anterior, cuando Andrés la semana pasada nos hablaba sobre la luz de la lámpara, que no se había hecho para estar escondida. Lo mismo, el talento no se hizo para estar escondido. ¿De qué sirve tener aquel talento si cuando tú lo recibes no vas a saber qué hacer con él y entonces prefieres esconderlo? ¿Tú crees que ese talento se va a multiplicar? ¿O crees que en el momento en que regrese Dios a pedirte cuentas, no quiere decir que porque no hiciste nada
y le entregaste de regreso las cosas, hayas cumplido con el objetivo que Dios tenía para ti. A veces creemos que no arriesgarnos es más seguro y que estar en esa tierra o en ese espacio de comodidad o en ese espacio de confort nos va a hacer recibir la palabra de Dios que decía, siervo bueno y fiel. Saben, yo me imagino que cuando Dios escogió a Moisés y le dijo que lo había escogido para que liberara a su pueblo, Dios sabía cuál era la debilidad de Moisés. Y no sé si ustedes lo recuerdan, pero Moisés no podía hablar en público porque era tartamudo. Y lo primero que piensa Moisés cuando Dios le habla y le dice que lo había escogido como líder del pueblo para hacer liberar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud en Egipto, Moisés lo primero que pensó fue lo mismo que yo pensé con el talento que Dios me había dado. Qué miedo, y peor si me equivoco, peor si se burlan, peor si que la gente se va a reír de mí. Dios, ¿cómo me escogiste? Te equivocaste conmigo. Creo que estás pensando en la persona equivocada. Yo creo que no te has puesto a pensar que soy tartamudo y que quizás no voy a complacer no voy a lograr cumplir con todas las expectativas que tú tienes de mí. Lo más maravilloso es que Dios no está esperando que cumplamos con las expectativas que Él tiene de nosotros, sino simplemente que cumplamos porque nos ha hecho aptos para eso. Que nos sintamos seguros de eso que hay, de eso que Él ha venido y ha depositado en cada uno de nosotros según nuestra capacidad. Dios, me encanta que hay una frase que dice, Dios nunca te va a pedir aquello que no te dio. Y yo todavía pienso, y si te lo pide, va a suplir todo aquello que necesitas para que puedas cumplir bien con eso que te está pidiendo. Y a veces nos pasa que pensamos que Dios nos está pidiendo algo y sentimos tanto miedo que lo primero que pensamos, Dios se equivocó conmigo. Y si volviéramos a aquello del plan A, que Dios es el Dios creador y que en ese plan perfecto que hizo del mundo, a veces somos nosotros los que hacemos que las cosas no salgan como deberían porque queremos meter a pura fuerza ese plan B y decirle, no, Señor, no me siento segura de hacer esto. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que hemos sido invitados para algo, para compartir un testimonio, para exhortar en el grupo, para dar los anuncios, para compartir algo? Si estamos hablando del grupo, muchas de esas responsabilidades existen. Ahora, ¿qué pasaría si tú un día te acercaras conmigo y me dijeras, mira Ana Valesca, o mira Luisa, o mira María Regina, o mira Rodrigo, yo me siento apto y siento que tengo el talento me gustaría que me tomaran en cuenta para un día hacer esto, esto y esto? En lugar de quedarnos esperando con quietud, hacer los asignados a la tarea. Porque eso fue lo que hizo el tercer personaje de la historia. Querer esperar a que tal vez ahí en la tierra las cosas quedaran bien. Eso es como cuando plantas una semillita en la tierra. La semilla, si tú la cuidas, si tú la abonas, si tú la riegas, la haces fructificar. Pero si tú siembras, pero tú escoges dónde siembras. Buscas la mejor tierra, buscas el mejor abono, buscas el mejor tiempo para regar, para que todo sea aprovechado para que aquellos dé frutos y sean frutos abundantes. Pero ¿qué pasa si tú recibes aquella semilla, la siembras donde sea, la cuidas de vez en cuando, le dedicas poco tiempo? Lo más probable es que esa semilla no va a fructificar. Ahora, si yo te dijera que Dios ha depositado en ti muchas semillas, ¿cuál ha sido la tierra donde la has sembrado? Porque la semilla no se hizo para quedarse en el sobrecito. La semilla se hizo para cumplir con un objetivo, para dar fruto, para responder a su llamado. Y ahí, en el lugar donde es depositada, que es pensado, porque uno piensa en qué lugar lo puedo poner para que dé mejor fruto. Me encanta cuando el tercer personaje le dice a Jesús, sé que eres un hombre que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
ahí nos damos cuenta que Dios no necesita nada de ti ni de mí. Solo una cosa sí necesita, que le reconozcamos y necesitemos de Él. No necesita de mis talentos, de mis habilidades, Él es Dios y podría esparcir la semilla por donde quisiera, que de todas maneras va a dar fruto porque es la mano de Dios. Pero ¿qué tal si yo decido ser parte de ese plan y dispongo mi vida, mis habilidades, mis talentos, mis aptitudes, mis capacidades, para decirle, Señor, quiero responder a eso que tú me has dado? Y quiero hacerlo multiplicar. Y quiero que aquello que tú pensaste para mí se haga una realidad en mí y en los demás, y a mi alrededor, y donde quiera que voy. Teniendo la certeza que eso que depositaste en mí tiene un objetivo y que yo soy el medio para que ese objetivo se cumpla. Porque lo más importante no es la semilla. Lo más importante es todo lo que ese proceso de la semilla conlleva, que sin el agricultor no funciona. Y el agricultor aquí somos tú y yo. Y los siervos a los que Jesús se refería en esa parábola somos tú y yo. Ahora, esa semilla podría llamarse hoy duda. Esa semilla podría llamarse hoy miedo. Esa semilla podría llamarse hoy desesperanza. Y claro que si tú la pones en un lugar, la riegas, la cuidas, la abonas, va a dar el fruto, pero no necesariamente el fruto que tú quisieras para tu vida o para tu entorno o el fruto que Dios espera que esa semilla dé. Ahora, si yo hoy dispusiera mi corazón para escudriñarlo y ver cuáles son esos talentos que Dios me ha dado y descubrir que esos talentos no están ahí por nada y descubrir que así como puedo hacer sonreír a las demás personas y así como puedo pasarme un genial momento con amigos y así como puedo, eso también es generar cosas buenas con esa semilla que Dios ha puesto en ti. Ese entusiasmo, esa alegría, ese deseo de compartir la vida con los que amas, esa esperanza. Hace poquito hablábamos con Rodrigo y me dice, qué complicado es el hombre. Porque con todo esto que está pasando del COVID, las semillas de desesperanza, de angustia, de preocupación, bum, 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 se han esparcido por todos lados. Y anda a su fruto. Y las noticias amarillistas se encargan de esparcir las semillas por todos lados. Ahora, de ti depende si esa semilla va a dar fruto en ti, en tu vida. Pero me decía Rodrigo, es increíble cómo a veces tú escuchas una historia de alguien que salió adelante del COVID, que se curó, que con oración, que con empeño, que con estar atento a cuidarse, a estarse revisando, hasta a controlarlo, salió adelante. Tú escuchas esa historia, pero luego escuchas la historia de alguien que sí, que le dio, que después no sé qué, que se le complicó, que se fue al hospital, que se murió. Es increíble cómo a veces esa historia impacta más que la primera. Esa historia de tristeza, de dolor, de sufrimiento, impacte más que la que nos debería de tirar la semillita de la esperanza y decir, bueno, sí, esto sí es una realidad en el mundo. Sí, le vino a pasar esto al mundo, pero la semilla que voy a agarrar es la de la esperanza para saber que estoy capacitado para saber qué hacer con esto. Que Dios ha dispuesto en mí todos aquellos talentos para saber qué hacer con todo y lo que trae la vida. Porque el COVID es simplemente parte de la vida. Sí, hay historias que afectan más nuestro corazón. La muerte de un ser querido, la partida de alguien a quien amábamos, que no esperábamos que con esto se fueran. Pero si de esa historia sacáramos una semilla de esperanza, de gratitud, de ánimo, de agradecimiento, la cosa cambiaría. Y es ahí donde nos convertimos en agricultores
pero también en el lugar donde va a ser depositada esa semilla que viene a veces de afuera. Entonces tú decides si quiero ser el recipiente donde se planta esa semilla o no lo quiero ser. Ahora, la plática de hoy habla también sobre el regreso del Señor. Y Dios definitivamente nos ha anunciado que va a haber un regreso. Y cuando nos habla de los talentos, Dios nos dio entendimiento, nos dio voluntad, nos dio memoria, nos dio aptitudes, nos dio habilidades, nos dio recursos económicos, nos dio gustos. Y cuando venga, ¿qué va a hacer? En la parábola, claramente Jesús dice que cuando ese Señor regresó, pidió cuentas uno a uno. Entonces vino aquel, le dijo, multipliqué de 5 a 5 más. Multipliqué de 2 a 2 más. Y el otro, sentí miedo, me paralicé, no hice nada. Aquí está, te lo devuelvo. Pero la respuesta de Dios entonces es, siervo bueno y fiel a los que multiplicaron. Siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Y a mí me encanta las palabras que usa en esta frase porque dice, en lo poco has sido fiel. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros podemos pensar que lo que tengo, los recursos que tengo no son suficientes para, pero Dios dice, en lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré. Entra, y esta es mi parte favorita, entra en el gozo de tu Señor. Y ese creo que debería ser el objetivo de vida que todos nos trazáramos. Que al llegar a nuestro encuentro con Dios, ahí arriba, Dios nos diga, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿qué pasó con aquel que había sentido miedo? Que sintió angustia, que guardó, que preocupado quiso esconder. ¿Qué fue lo que le dice el Señor? Le dice, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Y a mí esto me encanta porque nos hace entender que a veces, aunque sientas que tus recursos humanos no van a ser suficientes, Dios se encargará de suplir lo que necesites para que ese objetivo se cumpla. Porque dice, yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Aunque Él no lo haya hecho y lo hayamos nosotros, Él va a recoger esa cosecha. Él va a obtener, y nos está asegurando que Él va a obtener esos frutos. Y dice, debías pues haber entregado mi dinero, aunque sea, digo yo que la de haber pensado, aunque sea a los banqueros, y así al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Aunque no fuera el doble como lo hicieron los otros dos. Pero que se multiplique. Eso es lo que está pidiéndonos el Señor. Que eso que te dio, no se quede en eso que te dio. Que eso que te dio sirva para que en otros, en ti, en tu entorno, en tu trabajo, en tu familia, se multiplique. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Por eso me encantó el título de la plática. ¿Y qué piensas hacer con eso que se te ha dado? Y ahorita a mí me encantaría que como puedan, vayan abriendo sus micrófonos. Miren, mi niña está en primer grado y la maestra les dice uno por uno, por favor, van levantando su manita y van hablando para dar su opinión y todos se mueren por participar. Hoy me encantaría que fuera esa noche en la que muchos pudieran participar y contar. Sí, yo reconozco que tuve ese talento de el calor en mi mano, me lo guardé, pero luego el Señor fue tan bueno y misericordioso conmigo
que vio que me arrepentí de haberlo escondido y le dije, Señor, por favor, yo no puedo con esto. No cumplí con lo que tú esperabas de mí. Y perseveré, y perseveré, y perseveré. Y tal vez ya no siento tanto el calor que sentía antes en mi mano. Pero mi anhelo de verdad es servirle a Él y hacer lo que puedo, sabiendo lo que puedo, porque no es lo poco que puedo, no, hacer lo que puedo, porque sé que de eso Dios va a hacer que se cosechen frutos. Así es que abramos los micrófonos para compartir qué piensas hacer con eso que el Señor te ha dado. No sé si pueden ir abriendo sus micrófonos o no los pueden abrir. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera, bueno, tengo más que todo una duda. Me da, ¿cómo sabe uno realmente qué es lo que Dios espera de nosotros? Digamos, yo tenía idea, digamos, en mi vida que ciertas cosas me suenan como muy correctas, pero hay veces que no entiendo qué camino tengo que seguir. Entonces, digo yo, bueno, si no uso mis talentos, ¿cómo sé realmente cuál era el propósito de mis talentos? Porque, digamos, a veces es cierto, nos acomodamos mucho y podríamos ser hasta a esa persona perezosa que no le sacó fruto a todo lo que tiene. Pero yo me he topado con eso y digo yo, bueno, ¿y cuál es mi propósito? Y eso a veces me frena o podríamos decir, me paraliza para hacer cosas o para tratar de encontrar esos caminos que podrían ser los que yo tendría que seguir. A mí, una de mis citas favoritas, y creo que me ha ayudado para responder precisamente esa duda que humanamente surge en nuestras vidas, fue el Salmo 145:3, que dice, su grandeza excede nuestro entendimiento. Y a mí me llevó esta cita a entender que a veces nuestra capacidad es también, como dice en la palabra de Dios, Dios nos ve como saltamontes. Así nos ve Dios. Y entonces me imagino que nuestra capacidad intelectual y de entendimiento ha de ser diminuta como la de un saltamontes. Y cuando pretendemos entender el objetivo o el plan de Dios, nos quedamos muy cortos, porque nuestra capacidad es limitada. Y yo la pregunta que me hago es, cuando siento eso de, siento que Dios me está poniendo que haga tal y tal cosa, ¿qué hago? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿No lo estoy cumpliendo? ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? Yo me pregunto, ¿qué pasaría si lo hago? ¿Y qué pasaría si lo dejo de hacer? Y la respuesta generalmente es, si lo hago y no funciona, no pasa nada, pero lo hice. Y no me quedé con esa duda de saber qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho, que creo que al final es matadora. Y la otra forma que he encontrado es analizar si estoy respondiendo al llamado que Dios me hace con confianza o con miedo. Porque cuando lo hago con duda y con miedo, siento que le pongo un toque limitado a esa acción que voy a tomar. Porque estoy confiando solamente en mis capacidades y no estoy entendiendo que Dios va delante de mí y que las cosas que van a ocurrir van a ser para bien, porque Él va delante de mí. Entonces es imposible que las cosas sean para mal. No sé si con eso respondí un poco tu pregunta, Carol. Sí, entendí varios puntos. Lo que a mí me ha costado es interpretar, digamos, qué es lo que me está pidiendo. Eso pasa muchas veces porque lo que sentimos que Dios nos está pidiendo que no estamos listos para.
ay, no, de plano no ha de ser eso. No, de plano, en el grupo nos ha pasado que a veces alguien me dice, es que yo sentí que Dios me había puesto algo, pero yo me sentí mal y no lo dije porque tenía miedo a equivocarme. Y yo le digo, ¿y tú crees que Dios te lo dio para que te lo quedaras guardado o para compartirlo? Porque esto es como, si nos vamos al Salmo 1, que dice que nosotros deberíamos aspirar a ser como el árbol plantado a la orilla del río, que sus ramas, sus raíces se están alimentando del río porque está plantado a la orilla del río, y dice que sus ramas jamás se marchitan y que da fruto a su tiempo. Esa es la forma en como Dios aspira que nosotros nos sintamos. Como ese árbol que está plantado a la orilla del río, se está nutriendo de la palabra de Dios, se está nutriendo con el objetivo que es aprender más del plan de Dios, para que entonces esas ramas se sientan fortalecidas para estar preparadas para dar ese fruto. Pero el árbol, el manzano, nunca se va a comer su propia manzana. Y a mí una cosa me gustó mucho, que acabo de leer en un libro, que dice que el manzano no se va a comer su propia manzana, pero mientras más manzanas cosechamos del manzano, la capacidad de generar más frutos se incrementa. Entonces, esto quiere decir que mientras más compartimos esos frutos, más vamos a mejorar la capacidad de compartir esos talentos con los demás. Y ahí sí que con todo y miedo, como dice Andrés. Así funcionan las cosas en el camino de Dios, con todo y miedo. Porque el miedo de paralizarnos es bien fácil sentirlo. Pero a veces tenemos que conscientemente decir, con todo y miedo voy a responder a esto. No sé si... Sí, ok, gracias. Gracias, Carol. ¿Alguien más que quiera participar? Lucía, ¿qué tal? Creo que todavía está en mute. Hola, ¿qué tal? Hola. No, pues re bonita la plática de hoy. La verdad es que sí, siempre me ha llamado mucho la atención este pasaje de la Biblia. Y en algún momento lo leí y me daba cuenta de que, o sea, no sé si estoy mal o tú me dices si es así, pero Dios, o sea, el Señor nunca le dice multiplíquenlo o háganlo, sino que simplemente le da los talentos. Y yo en ese momento lo que miraba es, o sea, el que multiplicó tuvo la iniciativa de hacer algo con ese talento. En cambio, pues el otro solo lo recibió y lo guardó. Es como estar como neutro, como en una vía neutra, en vez de tomar iniciativas para avanzar o para hacer algo diferente. Y pues eso fue lo que más me conmovió en el momento en que lo leí. No sé si es así o si hay una parte donde diga multiplícalo, sino que... Hay una parte, bueno, en la versión que yo tengo dice negociad hasta mi vuelta. O sea, ok. el mandato que el Señor le dio a los siervos sí es hagan algo con esto. ¿Verdad? Negociad hasta mi vuelta. Yo creo que ese pedir cuentas de Dios es más, no qué hiciste con eso, sino cómo pusiste en práctica el ser buen administrador de eso que te di. Porque como la misma palabra de Dios dice, Él da a cada quien según sus capacidades. Y eso quiere decir que porque el que multiplicó 5 y lo volvió en 5, lo hizo mejor que el de 2 y multiplicó a 2. Ambos lo multiplicaron y yo creo que eso es lo que está esperando Dios. ¿De qué manera lo multipliques? Yo creo que esa es la grandeza del reino de Dios, que Dios nos hizo a todos distintos. Y las capacidades, yo, por ejemplo, admiro mucho de mi esposo el que él sea tan creativo. Y sé que Dios sí le dio un don especial en esa creatividad. Y así sé que Dios me dio a mí la capacidad de organizarme. Y entonces
en esa capacidad de organizarme puedo multiplicar muchas cosas. Rodrigo en la capacidad de ser creativo puede multiplicar muchas cosas, pero es parte de las capacidades que Dios ha esparcido y ha dado a cada quien. Entonces, ¿de qué manera lo multipliques? Creo que no va a ser la pregunta de Dios, sino qué has hecho con esto que te di, y va a analizar como que la mayordomía que te di, ¿qué hiciste con ella? ¿Cómo la administraste? ¿La multiplicaste? ¿Qué es lo que...? Y al final de cuentas, si nos ponemos a analizar, esa multiplicación se ve reflejada en bendición para nuestra propia vida. Como el árbol. El árbol multiplica y da, sí, sus frutos para los demás, pero ¿cuáles son los beneficios que él recibe? Que tiene mayor capacidad de reproducir más frutos. Que sus ramas se fortalecen. Entonces, al final, resulta como la historia del hombre de la piedra, ¿verdad? Que estamos empujando, pero en ese empujar la piedra, estamos fortaleciendo nuestro ser interior. Y nos estamos volviendo más agradables a Dios. Lo mismo que con Moisés, ¿verdad? Dios le pone la tarea a Moisés, sí, Dios sabía que era tartamudo, pero ya tenía pensado en su plan. Bueno, sí, él tiene muchas capacidades que son las que yo veo y admiro para ponerle este trabajo. Pero sé que por ser tartamudo va a necesitar el auxilio de Aarón, el hermano. Entonces le trae a Aarón, ¿para qué? Para que Aarón fuera su intérprete y que todo lo que él tenía que decir, que Dios le hablara, pues Aarón lo decía al público. Porque sabía que no era su aptitud, pero sabía que iba a cumplir con el objetivo, que era liberar al pueblo de Egipto. Aún siendo tartamudo. Y yo creo que en esa está la gran riqueza de este mensaje. Sabiendo que... Y creo que tiene que ir acompañado de muchos otros versículos también, o sea, el sentirnos también, como decías tú, el aptos para, o sea, el respaldados, el esfuérzate, sé valiente, no temas, yo estoy contigo, yo voy, o sea, como que tiene que ir como amarrado un montón de versículos más para realmente hacer algo con esos talentos, pero si no los cabal como que los tenemos y los guardamos, y qué difícil es, porque sí, muchas veces nos quedamos con miedo, estáticos.